Bueno, me llamo Françoise Tanás, pero de padre griego, por eso Tanás. Pero soy francesa, nací en París, vivo en París y estudié teatro, no solamente en la universidad, sino tomé clases, ¿no? Y conocí a muchos autores, sobre todo de América Latina. Se nota en mi acento, ¿no? Porque para mí la invitación que tuve este año, ahora, que se termina hoy, ahora mismo, era un poco que yo no estaba esperando, porque soy traductora de teatro de autores latinoamericanos, mexicanos también, pero de españoles yo he traducido 3 autores. Así que al principio no sabía bien lo que iba a pasar, ¿no? Y de a poco me di cuenta que este encuentro fue para mí un descubrimiento que empezó antes, cuando leí las obras de los autores que querían ser traducidos al francés, que eran como 44, que mucho, ¿eh? Tenía que elegir 14. Pero me sentí enseguida la riqueza a la vez de las temáticas que ustedes desarrollan y de su escritura, y de la escritura de uno que no es la de otro. Yo hice un montón de descubrimientos y estoy muy contenta con eso. He elegido, bueno, 14 autores, los encontré y elegí a lo menos 5 que me interesan muchísimo. Y también lo que me parece muy interesante en la dramaturgia española es la relación que hay entre el pasado y el presente para varios autores. Eso es muy interesante. Y hay varios también que desarrollan problemas actuales que son de acá, pero también que son de otros países, pero siempre en esta manera de desarrollar el tema piensan en el pasado, que no hay que olvidarlo, nunca jamás, ¿eh? Para todos, para nosotros también. Es un teatro que vive y que me parece tendría que vivir también en Francia, en mi país. Por eso yo creo que hay que traducirlo al francés. Ya hay muchos autores traducidos, pero yo descubrí otros esta vez. Y entonces yo voy a proponer a mis amigos o en las instituciones francesas para tener una ayuda tal vez, no sé cómo van a pasar las cosas, pero yo lo tengo apuntado a lo menos 5 autores que me interesan muchísimo. Soy Manuela Cherubini, soy directora de teatro como primera cosa y por eso traductora de los españoles, yo siempre digo, o sea, de los idiomas de España y de Sudamérica. Soy traductora porque me enamoré del teatro español, estudié en España con José Sánchez Sinisterra, que es mi maestro, y viajé mucho en Sudamérica y viví en Sudamérica y bueno, traduzco lo que me interesa, el teatro de lo que me enamoro y intento proponerlo en mi país a colegas directores, festivales. Yo misma hago puestas en escenas de autores de otros países y esto. Yo vengo de Portugal, soy traductora, soy bilingüe en portugués y en español.
El español es mi lengua materna, el portugués es la lengua que hablo desde niña y que hablo todos los días porque vivo en Lisboa. Traducción teatral porque yo vengo de la producción de teatro, soy productora teatral y digamos que por necesidad siempre traduje. Entonces, bueno, finalmente estudié traducción también, pero bueno, son dos actividades. Yo soy, además de traductora, soy productora teatral. Entonces, bueno, es natural. Bueno, me llamo Susan Berardini, soy de Nueva York, de Estados Unidos. Soy una profesora de español en Pace University, en Manhattan. Y trabajo con el teatro español de varias maneras, como investigadora, como crítica, como coeditora de Estreno Contemporary Spanish Plays, y mi colega y yo traducimos obras del español al inglés para esta serie de teatro, que sacamos un volumen cada año con obras de acá, obras contemporáneas de varias partes de España, y es para difundir el teatro de España a un público anglohablante en mi país. Pues yo soy Tim Guttridge. Vengo del Reino Unido, pero actualmente vivo en Cádiz, entonces bueno, vivo un poco entre los dos sitios. Traduzco al inglés, evidentemente, y la verdad traduzco un poco de todo, o sea que no me limito al teatro, pero el teatro es lo que más me gusta y es precisamente que tiene una mezcla de, por un lado es una traducción bastante definida, o sea que es una obra de teatro, de algo, etcétera, y eso a la vez te da cierta libertad porque tienes que hacer la traducción, conseguir que llegue al escenario, pensando en los actores, en un posible montaje, y eso también te obliga hasta cierto punto a alejarte del texto en algunos momentos para conseguir la voz o un diálogo natural, fluido. Entonces por eso me encanta, la verdad, me encanta el teatro sobre todo. Yo me llamo Francesca Muche, si lo pronuncio en mi idioma. Cuando estoy en España lo suelo pronunciar más bien Muche porque me gusta más el sonido y porque así se escribe, así al menos me escriben bien. Vivo en Berlín, soy alemana, traduzco teatro de España y América Latina, bueno, la América Latina hispanohablante, al alemán desde hace más o menos 11 años, creo, por ahí. Y más que nada ha sido una cosa de la que me he enamorado. O sea, yo antes de traducir teatro, de hacer teatro, trabajaba en Bruselas en otra cosa y luego me fui a estudiar teatro y en ese tiempo tuve la oportunidad de traducir Mi alma en otra parte de José Manuel Mora y que hicieron una lectura y fue para mí una experiencia estupenda. Y bueno, y de ahí iban surgiendo más cosas y hasta que al fin y al cabo terminó siendo mi profesión principal. O sea, yo realmente soy traductora de teatro del español, no hago otra cosa. Bueno, depende de los autores. Por ejemplo, hay uno que yo descubrí, no sé si está muy conocido, no lo sé, que se llama Javier Berger. No sé si lo conoce. Escribe de una manera increíble, muy poética, que no hay puntuación en su obra. Y yo no soy actriz, no soy directora tampoco, pero al leer lo que él escribe, yo siento todo. Y pienso que para los traductores hay que sentir la música, el ritmo, la poesía, incluso cuando lo que dice no es poético, pero siempre hay una poesía, hay un ritmo, hay las sílabas que se responden, hay como una canción interior, hay que sentirlo y en la traducción hay que sentirlo. Otra cosa que para mí es muy importante como traductora es que hay que conocer el autor. Yo hice la traducción de dos autores que no conocí, lo siento mucho, que es Cortázar y Lamborghini, pero bueno, y los demás sí, porque para encontrar la palabra que corresponde hay que conocer al autor, saber cómo vive.
lo que le gusta hacer, incluso lo que le gusta comer, ¿por qué no? Cómo está su familia y lo que piensa, lo que va a ver al cine, si le gusta bailar, ¿viste? Este tipo de cosas que son de la vida, pero hay que saberlo para saber justamente, por ejemplo, cuando se presentan palabras, una palabra, hay que traducir una palabra, hay 3, 4, 5 sinónimos. Yo miro los sinónimos y digo, bueno, él o ella, ¿qué diría? ¿Qué diría? Porque los sinónimos no existen, no sabemos, ¿no? Hay siempre algo, un matiz, algo diferente. El sinónimo, ¿qué es el sinónimo que él diría? Y dentro de la frase, ¿cuál es la música del sinónimo? ¿Cuál es el ritmo? Porque hay que respetar el ritmo del autor, eso me parece importante y por eso hay que conocerlo. Para mí no hay tanto una dificultad de traducción por el hecho que sean obras de arte. Yo soy un artista, es mi naturaleza. No me interesa el lenguaje técnico, nunca me interesó, y entonces tanto la literatura como el teatro, la poesía son las formas en las que me muevo mejor. Yo creo que lo más difícil y lo más bonito de esto es encontrar el tono, encontrar el alma del autor. Saber llevar a otra cultura lo más íntimo de ese autor. O sea que hay un trabajo realmente de escucha, de escuchar al autor, a lo que dice el subtexto, a lo que él quiere transmitir. Es irónico porque cuando hay una obra muy lírica, muy poética, obviamente nos interesa mucho porque es muy artística, pero a veces resulta difícil traducir a la otra lengua, a veces las referencias culturales, imágenes, las metáforas para que funcionen bien en la otra lengua. A veces cuando hay canciones que hace muy bonita la obra, pero a veces no sabemos si traducir al inglés la canción o dejarla en lengua original. A veces hay referencias culturales que tenemos que buscar otra referencia equivalente en nuestra cultura, en nuestra lengua, o depende de la obra, a veces es más importante dejarlo en lengua original. Difícil, no sé, la verdad. Mira, voy a ser sincero, yo como traductor soy bastante arrogante, o sea que veo textos y no veo, esto no lo puedo hacer yo, sino esto es difícil y yo lo puedo hacer y lo puedo hacer bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es que lo que me cuesta, pero el desafío para mí es la voz, ¿no? Entonces, cuando en el diálogo se nota sobre todo una voz bastante diferente, pues para conseguir esa voz en la traducción realmente tienes que hacer algo, lo que tú dices, ¿no? Algo creativo, que claro, implica crear algo como algo paralelo un poco, ¿no? Como para que funcione en tu propio idioma, pues sí, que muchas veces tiene que cambiar muchas cosas, o a lo mejor solo tiene que cambiar 2 o 3 cosas, pero luego eso implica a lo mejor otros cambios, no por lo que está en el texto original, sino por cómo hablaría esa persona en tu idioma, después de haber dicho esas cosas que has puesto allí, pues eso implica que también diría otras cosas. Entonces es un proceso así complicado de esa manera, pero yo no... De hecho, honestamente, para mí el teatro es la traducción más fácil que hago. Depende de muchas cosas. Hay una cosa, por ejemplo, que es muy difícil de llevar al alemán, que es que, por ejemplo, en una obra de Sergio Blanco que traduje, que se llama Tebasland, cuando hay muchos monólogos en el imperfecto y con mucho discurso indirecto, eso en español puede parecer informal. En alemán, si hago eso mismo, es un tono muy formal y nadie habla así. Así que tengo que inventarme otras maneras de decir y partir las frases así un poco de otra manera, y realmente es un poco ese
Bueno, de ver, es que es una cosa hablada y para eso me sirve mucho haber estudiado actuación, porque, o sea, yo normalmente oigo los textos, entonces es eso, ¿no? O sea, de tener en mente que eso es una cosa, hay que saber también, bueno, estamos en un salón del libro teatral, en Alemania el teatro casi no se imprime. Las editoriales de teatro trabajan como agencias y el objetivo siempre que se monte, ¿no? Entonces hay que tener eso en mente. Y es una cosa, bueno, y luego también hago sobretítulos de montajes que vienen en gira y ahí muchas veces también es una gran pregunta, ¿no? Porque los sobretítulos pueden, o sea, yo he visto un montaje de Rodrigo García en el que estaban en muchos sitios los sobretítulos, estaban en escaleritas, había varios idiomas, había de repente como si fueran dibujos animados, ahí unas burbujas con los sobretítulos dentro, o sea, se pueden hacer cosas muy bonitas. Como que se puede hacer, que está todo en un sitio y demasiado y que la gente se pasa el tiempo leyendo, ¿no? Entonces son muchas cosas que hay que respetar de alguna manera. Y depende también que si son sobretítulos, me quedo un poco más cerca de lo que es el original. Si hago traducciones literarias para ser montadas, si hay, por ejemplo, juegos de palabras, si hay referencias muy concretas, muchas veces hay que irse por otro lado completamente diferente y ver cuál es el efecto, ¿no? Cuál es el efecto que produce lo que está en el texto y cómo puedo reproducir eso en mi contexto y mi idioma.